Desde Ecuador, el centro del mundo, un país en donde Dios está obrando señales, prodigios y milagros. Neshama Ministerios Cristianos te da la bienvenida. Prepárate a recibir una palabra del cielo que llevará el soplo de vida de Dios a tu corazón y lo transformará por completo. El status quo, qué significaba esto de tener el hábito de desafiar, ¿no es cierto? Irse en contra de las tradiciones, irse en contra de la manera en cómo están las cosas. ¿Estamos? Entonces, a partir de este momento vamos a empezar y vamos a poner la mayor atención, como les digo, estos pequeños minutos nada más, no se distraigan. Yo sé que el Señor va a hablar muy fuerte en nuestros corazones, ¿sí? ¿Estamos seguros de eso? ¿Sí? ¿Cuántos saben de que el Señor va a hablar? ¿O voy a hablar yo? ¿Cierto? Ahí es cómo es la pregunta, de cómo es eso. No, sí vas a hablar tú, pero ¿cómo es eso? El Señor es el que simplemente nos utiliza como instrumentos. ¿Estamos? Y para empezar, bueno, ya no nos vamos a tomar mucho tiempo en hacer otras introducciones, ¿no? Y ustedes ya saben, por motivos y cuestiones de tiempo tenemos que seguir avanzando. Pongan atención a esto. Antes de empezar vamos a leer este pequeño artículo, hablando acerca, obviamente, de desafiar el status quo. Dice, el costo de rehusarse a cambiar. Estos son informativos de la vida real, ¿no? No es que se lo saca así. Dice, de las 20 compañías que hace 40 años eran las más grandes de los Estados Unidos, solo 2 todavía están entre las 20 primeras, ¿sí? Y de las 100 empresas más grandes, hace 25 años, casi la mitad ha desaparecido o ha declinado, sustancialmente en su posición. Rehusarse al cambio significa declinar. Así vamos a empezar el día de hoy. Y por ahí me olvidé el control. Ayúdenme para... ¿Qué me pueden decir con este pequeño artículo ustedes? Los que pusieron atención. Que no todos están expuestos ni cambian, ¿no? O sea, hay algún cambio, alguna cosa y ya se declinan o ya no aceptan esos cambios y se hacen para atrás, tal vez. Yo creo que más que todo es porque se resisten al cambio. ¿Se resisten al cambio? Sí, se resisten al cambio, por eso han quedado fuera de la lista, porque de repente con los nuevos estándares de calidad o los nuevos estándares de vida, ellos se resistieron a eso. Entonces ellos creyeron que como han estado en hegemonía o han estado justamente en monopolio, de seguir una estandarificación siempre igual, entonces al momento que se resisten, ellos se quedan delegados o relegados. Muchas veces, claro, por ahí va. Muchas veces cuando una compañía, digamos así, plantea o propone estrategias para, yo qué sé, o sea, cambiar el mercado y poderse involucrar más en la competencia y todo eso, muchas veces les funciona eso, ¿no es cierto? Pero ¿qué es lo que sucede? O sea, como dices, muchas veces ya sucede eso, que les va bien y lo toman como un principio. Piensan que eso les va a servir para toda la vida. Y muchas veces ustedes recuerden que el día de hoy con el avance, digamos así, de la tecnología, esas estrategias van quedando ya obsoletas. Y muchas compañías se rehúsan a cambiar. Dicen, no, es que esto me funcionó y por lo tanto yo tengo que seguir en lo mismo. Y nos cerramos al cambio. Así mismo es acá, con el Señor. Muchas veces estamos por ahí, por ponerles un ejemplo. Hay principios, obviamente, bíblicos que no se los puede cambiar. Pero hay métodos o estrategias en donde sí se los puede hacer. ¿Sí? Por ejemplo, yo les hago una pregunta. En el día de hoy, una de las principales, se puede decir, objetivos o deberes del cristiano, ¿cuál creen que es ustedes? ¿Cuál es uno de los principales objetivos de un verdadero cristiano o el que le sigue a Jesús? ¿Cuál creen que es? Obedecer. Obedecer, ¿qué más? O una tarea, un deber que el Señor nos deja. Hablar de Él, lo que dice la Gran Comisión, ¿no es cierto? Dice, ir y hacer discípulos a todas las naciones. Les hago una pregunta. Esto de ir y hacer discípulos, ¿es solo para Pedro, Juan, Jacobo, los 12 apóstoles? ¿Fue para ellos nomás? No. Para todos los que deciden seguirle al Señor. ¿Sí? Eso no quiere decir que todos tienen que venir a predicar, porque no todos tienen el llamado de coger un micrófono y un púlpito para venir a predicar. No necesariamente el don, ¿sí? Sino que no todos deben hacerlo. Pero, ¿cuándo ustedes creen que deben abrir su boca y predicar? Porque tal vez en este momento hay una persona, ¿no es cierto?, que se para al frente y habla de la palabra de Dios. Tal vez no todos son llamados a hacer eso, pero todos tenemos que hablar de Jesucristo. ¿Sí? ¿Y dónde creen que deben hablar de Jesucristo?
Por supuesto. Allá dice es maestra, entonces ella tiene el deber, aunque no esté parada con un micrófono acá, de compartir la palabra de Dios con la gente que la rodea. ¿Quiénes de aquí trabajan? ¿Sí trabajan? ¿No tienen un trabajo? ¿Sí? Nadie. Sí, trabajan. Sí, ¿no es cierto? ¿Dónde es su lugar de trabajo? Les hago una pregunta, porque muchos decir, no, es que no tengo un lugar fijo, yo no tengo una, por ponerles un ejemplo, no tengo una escuela donde ir, no tengo una oficina, no tengo un lugar, no tengo una escuela, no tengo un consultorio, yo qué sé. Pero ¿dónde trabajan ustedes? ¿Dónde trabajas, Tanita? Sí, en la oficina. En una oficina. ¿Tú? En una oficina. ¿Tú? De manera independiente. Visitas tal vez muchos clientes. No, o sea, realmente lo que hago es impartirle a mis empleados la palabra de Dios. Ya. Él está cogiendo ahorita, en estos momentos, un micrófono, ¿no? Sí. ¿Ustedes dónde trabajan? Yo vendo. ¿Qué puede? Entonces voy a decir, no, como ella no está en un lugar metido, no puede predicar. Mentira, incorrecto. Y donde quiera que ustedes estén, tal vez uno diga, no, por este momento el Señor no me ha facilitado un trabajo, estoy en casa. ¿A quién deberán predicar? Los hijos. A la familia, a la gente. Y recuerden que la familia muchas veces es más dura que la gente de afuera. Pero no nos callemos, no podemos callar nuestra boca. ¿Estamos? ¿Y por qué les hice esta pregunta? Hablando de desafiar el status quo. Muchas veces, el día de hoy, y les hago una pregunta también como cristianos, ¿no? ¿Cómo creen que se podría ganar a la gente joven, especialmente? No hablemos de la gente joven de 20 para abajo, hablarles de Jesucristo, porque lastimosamente esas personas son un poco rancias al aceptar el mensaje del Evangelio. ¿Qué personas ustedes conocen hay por lo general más en la iglesia? Las personas que son adultas, ¿no es cierto? Porque tal vez ya tienen un criterio más formado, ¿no es cierto? Ya son más maduros, ya obviamente se enfocan en la realidad de la vida, como saben decir, y obviamente tratan de buscar una salida con Dios y todo eso. Pero los jóvenes, ¿cómo se los gana? ¿Cómo creen que se los puede ganar a un joven? A una persona que se apasione por Dios y que a los 16, 15 años diga, yo me guardo para el Señor, yo no voy a ir con todos los de la multitud a hacer lo mismo que hacen todos, tal vez a salir a fiestas, a vivir una vida de libertinaje, porque una cosa es ser cristiano, no quiere decir que tienes que pasarte encerrado, enclaustrado en un cuarto. No. Muchas veces eso se confunde. A mí me gusta una frase que dice, si tú te encierras en estos tiempos en un lugar, porque encerrarse, y no, con esto no estoy en contra de, pero si te vas a un convento, si te vas a un lugar en donde no vas a tener contacto con nadie, ¿será fácil o difícil pecar? Obviamente va a ser fácil porque no va a haber tentaciones. Pues. En este caso yo creo que va a ser, o sea, no vas a tener oportunidad de pecar porque no estás en contacto con el mundo. No hay tentaciones. Exacto, no hay tentaciones. Entonces, para mi manera de ver, ojo, el encerrarte en un lugar y vivir como un, digámoslo así, ¿no? Como un santurrón, es como que yo no salgo, yo no tomo, yo no bebo, yo no me junto con malas amistades, yo solo paso en mi casa orando. Obviamente no vas a pecar nunca si te pasas encerrado. Pero ¿qué pasa si te toca enfrentar todos los días a un lugar de trabajo en donde sabes que en ese lugar de trabajo hay gente que le gusta hacer chistes, que dicen un montón de cosas, que inclusive hay gente que roba, que miente, que te hace quedar mal a ti? Ahí yo creo que es más difícil, ¿no es cierto?, mantenerse santo. Ese es, se puede decir, el reto el día de hoy, ¿no es cierto? Más difícil es salir afuera y mantenerse santo que estar encerrado y mantenerse santo. ¿Sí? Entonces, ¿cómo creen que se les puede ganar a los chicos? Una estrategia. Y muchas veces ha funcionado, pero lamentablemente se lo hace un principio bíblico. No sé si estará bien, pero a veces mucha gente, o sea, recurre al Señor justamente por su parte susceptible. ¿A qué me refiero con esto? Que muchas veces es por lo trágico que pudo haber sido su vida, o por los golpes que la vida le ha enseñado, le ha dado. Entonces, a veces creo que es la forma de poder captar a alguien por ese lado. No sé si estará bien. Pero por supuesto que es una de las maneras de las que más llega el Señor por ese lado, pero la pregunta es, y obviamente por eso aquí viene, dice, el inteligente, el sabio, ¿no? Si yo les hago una pregunta a ustedes, ¿les gustaría que a ustedes les pase algo, que sufran primero para conocer al Señor? A ver, respóndame. O sea, no, a mí sí me gustaría que primero ya me pase algo, tocar fondo para conocerle a Dios. Me gustaría sufrir. Eso es masoquismo. O sea, no, pues, sí, claro. ¿no es cierto? Yo creo que el Señor, eso es lo que quiere. Dice, ¿por qué necesitas que te pase algo fuerte en tu vida para que me aceptes?
y abras tu corazón? Esa es la pregunta. Entonces uno dice, el Señor dice, no quiero que sufras. Y así es, por ejemplo, en este caso, cuando hablamos de las parejas o de los chicos, cuando tienen inclusive de 15 años, el día de hoy, lastimosamente, inclusive los padres no dan esa apertura. Dice, tiene 14 años, pero ya está como que queriendo tener su noviecito, pero es sano, o sea, no pasa más de allá de darle llevando, yo que sé, la mochilita y cogerse de la mano. Entonces dice, y se ríen y lo toman como una broma, ¿no? Yo digo, si ustedes leen el diccionario, en un diccionario, ¿qué es lo que significa un noviazgo? Es una relación con propósitos de matrimonio. Pero no entendemos eso. Dice, un noviazgo es una relación entre dos personas, hombre y mujer, ojo, porque no dice una relación entre dos personas cualquiera, ¿no? Dice noviazgo, una relación entre hombre, eso lo dice ni siquiera la Biblia, lo dice en un diccionario, dice entre un hombre y una mujer con propósitos de matrimonio. Eso es un noviazgo. No hablando, digámoslo así, religiosamente o bíblicamente. Porque el noviazgo también tiene que ver una definición acá en la Biblia. Pero dejando afuera la palabra de Dios, dice, un noviazgo es una relación entre un hombre y una mujer con propósitos de matrimonio futuro. Y es chistoso, ¿no? Yo escucho a adolescentes de 13, 14 años diciendo, no es mi novio. Yo le digo, ay, tu novio chévere. Le digo, ¿y que ya te piensas casar? No, pues, ¿qué? Digo, y estás pensando, ya tienes novio. Digo, ¿sabes lo que significa el noviazgo? Dicen, o sea, estar con una persona. No saben. Mi pueblo perece por ignorante, dice la palabra. Ignorante no es una mala palabra, por si acaso. Porque es una persona que ignora. O sea, dice, no sé. Ignora algo, claro. Y muchas veces el día de hoy, cuando alguien se le dice ignorante, piensa que es un insulto, ¿no? Claro. Entonces, más bien, cuando ustedes quieran insultar a alguien, digan ignorante. Digan, no, ignorante, o sea, anda, aprende. O sea, y créanme que ese es el mejor insulto que se le puede dar a una persona, sin utilizar palabras obscenas, ¿sí? O sea, y eso lo dice la Biblia, ¿sí? Entonces, muchas veces, por ejemplo, ha habido casos en donde iglesias, por ejemplo, dicen, vamos para ganar a la gente, dicen, no le dicen, porque si tú le dices a un adolescente, vamos te invito a un servicio, a la iglesia, te dicen, no, que está, yo no voy para allá. Pero si le dices, ¿sabes qué? Va a haber música electrónica y va a haber full jóvenes. Es como que, wow, ¿en serio? ¿Dónde? Te lleva a un lugar. Y resulta que les funciona eso. Dice, el día de hoy no esperábamos y vinieron 50 jóvenes, pero porque se anunció de que iba a haber una fiesta con música electrónica y iba a haber chicos. ¿Es una estrategia para ganar a la gente? Sí. Pero muchas veces las iglesias hacen eso un principio. Y dicen, no, es que tienes que siempre hacer así, y siguiendo esos pasos. Y si tú quieres cambiar algo, dicen, no estás mal. Ya no, porque ya no te va a funcionar. Eso es lo que también hay que tener en cuenta muchas veces acá con lo que acabamos de leer, ¿sí? Hay compañías, hay iglesias que muchas veces aplican una estrategia y se vuelven, eso lo hacen un principio y tócales ese principio. Nada. Hablando de eso, no sé si han tenido la oportunidad un poco, y con eso no voy a ir a atacar a ninguna denominación tampoco, pero ¿saben lo que es las iglesias pentecostales? ¿Saben lo que es? ¿Cuál es la diferencia de la pentecostal con la bautista? ¿No saben un poco? ¿No? ¿Qué es saber? Tú que sabes un poquito más. ¿Cuál es la diferencia rápida? La bautista, en pocas palabras, para hacerlo sencillo, es como rajatabla a la Biblia. Yeah. Y lo toman al Espíritu Santo no como el lugar que tiene, Yeah. pero exaltan bastante la palabra, pero Yeah. sin el poder del Espíritu Santo. Yeah. En cambio, un pentecostal se va bastante al mover del Espíritu Santo. ¿Han visto cuando dicen la llenura del Espíritu Santo? Y cuando ponen manos y la gente se cae. Sí. ¿Han visto eso? Sí. ¿Sí han visto, ¿no es cierto? Eso es pentecostalismo. No está mal. El testigo de Jehová también. Ya, eso no, les hago una pregunta, pero esto quiero enseñar muy bien, ¿no? Y no importa si nos demoramos otra vez aquí. ¿Eso está bien o mal? ¿Qué me dice? Yo creo que todo tiene un límite y un margen, ¿no? Pero a veces ser radical o extremista hasta un punto es malo, porque pasas de la parte visible o consciente a la parte inconsciente. Ya. O sea, algo que no tiene mucho sentido. Ya. Muy bien, Algo que esté entonces fuera de foco. todo es equilibrio. Por ahí dicen, ¿no? O sea, eso no es mío, ¿no? Una vez escuché, dicen, cuando tú te vuelves un cristiano y solo es Biblia, que por supuesto, o sea, tienes que irte a la Biblia. No digo que no, pero es como decir los bautistas, ¿no? Muchas veces tiran mucho la palabra y lo dejan afuera con ese el Espíritu Santo, que es importante el Espíritu Santo, pero es como que Biblia, te puedes volver como un religioso. Es como que te caes de religioso. Y la religiosidad está mal. Le dicen que vuelven locos.
vuelta el pentecostalismo. Ellos vuelta, tal vez dejan de lado muchas veces la palabra de Dios y se vuelven mucho al Espíritu Santo y se vuelven muy como emocionalistas. O sea, es como que, en otras palabras, digo, si no me caigo, si el día de hoy no me caí y no rodé unas 3 vuelticas, no me tocó el Señor. Dios mío. Pero es real. Es real. Si ustedes leen la palabra de Dios, eso sucede. O sea, la llenura del Espíritu Santo es real. Pero funciona la imposición de manos. Funciona la imposición de manos porque en Corintios está diciendo poner manos. Y eres lleno del Espíritu Santo también a través de la imposición de manos. Pero por Eso es ejemplo, real. Pero ¿qué perdón poder, que... ¿qué poder puede tener una persona que te está transmitiendo o el que está dando la palabra de Dios hacia una persona? Claro, por supuesto, ¿qué poder? El poder de Él, no, pues el poder que obra a través de Él, del Espíritu Santo. El Espíritu Santo toma y obra por medio de las manos de la persona que impone, y eso es real, ¿sí? Pero muchas veces es lo que les digo, ojo con hacer esto. O sea, el problema es que se toma un principio y se lo tergiversa. O sea, se lo hace como o sea, al estilo, digámoslo así, ¿no es cierto? Al estilo se lo vuelve un principio. Entonces muchas veces dice, como necesitamos ser llenos, todos los domingos tengo que estar imponiendo, y si no ruedas, no te llena el Espíritu Santo. Si no lloras, no te llenó el Espíritu Santo. Si no alzaste las manos, no te tocó el Espíritu Santo. Y dice, o sea, ¿cómo? O sea, ¿dónde está escrito eso? De que si es que yo no alzo mis manos, no voy a ser lleno. La palabra dice que para adorarle a Dios, una manifestación de que le estoy adorando es levantar mis manos. O sea, si es que yo quiero demostrar físicamente, por eso digo, esto es muy largo, ¿no? Esto se enseña un poco, ya estamos armando la escuela de vida, en donde se va a explicar un poco más a profundidad todo esto, a futuro, después de venir del encuentro, de los bautizos, vamos a seguirles enseñando para que no seamos confundidos, ¿sí? Por nadie. Y recuerden, siempre vayan a la palabra de Dios y pídanle al Espíritu Santo que les revele. O sea, enséñame, Señor, enséñame tú. Aparte de recibir la enseñanza del día de hoy, enséñame qué es lo que dices tú, ¿sí? Estamos, porque si no nos dejamos engañar muchas veces. A ver. Conozco justamente una iglesia cristiana aquí cerca de donde yo vivo y ellos utilizan mucho, creo, ¿no? A mi parecer, igual lo ha visto Tiny, que lo utilizan con fines de lucro. No, pues es otra cosa. Predican mucho de la prosperidad. O sea, Se desvían. O sea, utilizan muchas cosas como para poder venderte. Nosotros lo hemos visto, ¿sí? Venden cosas O ahí. sea, ellos, por ejemplo, cada domingo, nosotros hemos pasado por allí y siempre tienen esas tóngolas que hacen afuera. O también comidas y cosas Y así. está ahí, dice, iglesia cristiana y todo. Eso te digo, o sea, muchas veces, y cuando uno tal vez se les toca eso, saben si es como que se tocó a las vacas sagradas. O sea, es como que, porque muchas veces un principio no lo puedes cambiar. El estilo sí. Entonces es como a lo que voy, ¿no? Muchos se tiran, por ejemplo, como les digo, ¿no? Muchas iglesias hablan muchísimo acerca de la prosperidad. Y es como que tú le dices, pero hombre, ya, o sea, está bien que hables de la prosperidad porque la Biblia te habla de prosperidad. Porque el Señor dice, yo quiero cosas abundantes para ti, quiero lo mejor para ti, te dice el Señor. Y incluido eso, ¿ustedes creen que está el dinero? Por supuesto. O les hago una pregunta, y quiero que me lo contesten con todo su corazón, si es que no entienden. ¿Ustedes creen que el Señor le gusta la pobreza? O sea, muchas veces hay pobres que son muy orgullosos, y hay ricos que son bien humildes. Es que depende. Confundimos eso. Pero es que a veces, eso es lo malo, a veces también yo digo, o sea, se confunde mucho el término. Hay pobreza monetaria y pobreza espiritual. Peor la pobreza espiritual. Es más complejo, ¿no? Entonces, el Señor no te quiere ver que estés afanado por deudas, que te estén cayendo todos los acreedores ahí encima, que vivas mal, que estés enfermo. Eso no quiere el Señor. Muchas veces uno dice, se hace mártir, dice, no, si estoy enfermo y sin plata es porque el Diosito ha de querer eso. Falso. El Señor quiere lo mejor para ti. ¿Tú crees que un Dios de amor quiere verte mal a ti? Lastimosamente, es lo que a eso voy, más lastimosamente muchas denominaciones, muchas iglesias, mucha gente toma esto, o sea, toma se puede decir, este pretexto para predicar solo de la plata. Y es como que ya, o sea, ¿por qué no predicas de otra cosa? No, es que todo se fundamenta en que tienes que ser dador. Todo se fundamenta, entonces lo hacen un fundamento, un principio. Y solo se quedan ahí. Así, ese es el peligro, pues les digo. Es como pasa lo mismo con lo del pentecostalismo, lo mismo con lo de los bautismos. No es que solo tienes que rodar y tienes que llorar y
y dale ahí, si no, no. O sea, si hoy, el día de hoy, tú tuviste los ojos abiertos, es porque no respetas al Señor, no respetas la presencia y tienes que examinar tu corazón. Yo digo, chuta, ¿en serio? Sí. Entonces es como que eso es, por eso llegar al fanatismo, ¿no es cierto? Entonces yo digo, Jesucristo estuvo así. Y muchas veces no es que critico, ¿no? Pero es chistoso, ¿no? La palabra de Dios dice que, por ejemplo, esto de la llenura y que cuando la gente se cae, hay una parte, ¿no es cierto? En la Biblia dice que cuando lo fueron a acoger ya en la noche del huerto de los olivos a Jesucristo, y cuando los soldados llegaron al lugar donde Jesucristo estaba con sus apóstoles, dijeron, ¿quién es Jesús de Nazaret? Y Jesús solamente compararse y decir, yo soy, se fueron para atrás, dice. O sea, fue tanto el poder de Jesucristo que ellos se fueron para atrás. O sea, eso sí sucede. Solo compararse. O sea, ni siquiera tuvo la oportunidad de ponerles mano. Ellos cayeron para atrás por la presencia, o sea, por el poder que impartía Jesucristo en ese momento. Pero cuando alguien, por ejemplo, otra cosa, como les digo, de desafiar el status quo dentro de la vida cristiana. Por ejemplo, para sanar a alguien, ¿no es cierto? Muchas veces decimos, nos emocionamos y decimos, para sanar a alguien, necesariamente, yo tengo que venir acá y que la persona venga y hoy ponerle manos y ponerle aceite, porque eso manda la palabra de Dios. Dice, los ancianos de la iglesia imponer manos, ungir con aceite a los enfermos y ellos sanarán, dice la palabra de Dios. Pero lo hacemos un principio y queremos que si no le echamos el aceite, si no le imponemos manos, no se va a sanar. Falso. O sea, si es que lo puedes hacer, hazlo, pero ¿tú crees que si no haces eso, no se va a sanar? El Señor es poderoso. Yo me hago una pregunta, y no sé si a los que han leído la Biblia, ¿cómo sanó Jesucristo a los ciegos? ¿Cómo sanaba Jesucristo a los ciegos? Y aquí es donde uno analizando, poco a poco se da cuenta de que Jesús no hizo un principio, o sea, él era, si se lo puede llamar, era un sanador con estilo. Tenía muchas formas. Muchas formas, porque él no puede, como Dios no puede limitarse a una sola. Y el error de nosotros es coger esa que nos funciona y hacerle un principio. Y decir, si es que si no hago así, no va a sanar. Y nos quedamos ahí envueltos. Y así es en todo. Y nuestras tradiciones, como les digo. ¿Qué tradiciones tenemos aquí comúnmente en el Ecuador? Como tradición. Muchas. Lo que hablábamos hace unos 3 domingos, creo. La Navidad. ¿Qué pasa si el 20... Yo solo les hago la pregunta. ¿Qué pasa si el 24 y el 25 no comen el pavo o el pollo? ¿Se morirá? ¿Pecará? ¿Qué pasa? Hasta surgen chistes tontos, ¿no? O sea, si te bañas en Viernes Santo te conviertes en pescado. Estás pecando porque... Y si comes carne en Viernes Santo, ya le ofendiste al Señor. O sea, digo... O sea, yo también me quedé loco, digo... Puede ser como una reverencia, decir, bueno, por recordar lo que el Señor hizo en la cruz, por estar, se puede decir, acorde al sacrificio que él hizo. Yo me abstengo de comer carne, qué bueno. Pero si comes. O sea, ¿qué pasa eso? No lo hagamos un principio, no lo hagamos como tener miedo a la gente, ¿sí? Y les hago una pregunta, y con esto ya pasamos, entonces, pero estamos en lo de desafiar, ¿no? El status quo. Cuando Jesús, yo leo la palabra de Dios y Él me enseña, me dice, cuando Jesús sanó a un ciego, una vez dijo, se acercó un ciego y le dijo, Jesús, ten misericordia de mí, sáname. ¿Y qué le dijo el Señor Jesús? ¿Qué le dijo? Dijo, ¿qué es lo que quieres que te haga? Y era chistoso, ¿no? O sea, yo muchas veces... Jesús sabía. O sea, sabía porque era obvio de que él estaba ciego. Y sin embargo preguntaba, decía, ¿qué quieres que te haga? Devuélveme la vista, tu fe te ha sanado, le decía. Y ¡pum! Abría los ojos. ¿Por qué a otro ciego, ¿no es cierto? ¿Qué tuvo que hacer? Dijo, ven para acá. ¿Qué hizo? Escupió al suelo, en el lodo, hizo lodo porque obviamente claro, con tierra él escupe, ¿no? Y hace el lodito, obviamente no quiero caer, pero hace, o sea, con las babitas hizo lodo, y cogió al ciego y le unta en los ojos, ¿no? Y ahí le dice, después de untado le dice, anda, lávate. Entonces el cieguito va y se lava. ¿Y qué pasa? ¿Vio? No, todavía, dice la palabra, dice, como que dice, estoy viendo como árboles, pero que se parecen como personas árboles que caminan. Dice, anda, lávate otra vez. Y a la segunda vez, abre los ojos. Entonces yo le preguntaba al Señor, digo, ¿por qué con el uno inclusive se demoró más? Y tuviste que escupir, ponerle lodo en los ojos, y lo mandaste a lavar. Vuelta al otro le dijo, ¿qué quieres que te haga? Tu fe te ha salvado. Que te veas. ¿Por qué no sanaba a todos diciéndole, tu fe te ha salvado?
¿Por qué? Porque cada uno de ellos, de los dos ciegos, tiene una forma de pensar diferente. Uno, pues, digamos, tenía más fe que el otro. Puede ser. El otro iba a creer que el Señor obviamente le tenía que tocar para curarse. Puede Entonces ser. era una muestra. Miren, Entonces el otro así ya se no. medita. Así se medita cuando tú lees, así se medita. Entonces el Señor te va hablando a tu corazón. ¿Y saben por qué? Una vez el Señor me decía, para que justamente eso hice yo, porque sabía de que al futuro iba a pasar esto. O sea, porque el día de hoy, créeme, muchas iglesias hacen, por ejemplo, imagínense el día de hoy que nosotros hiciéramos un principio de esto del lodo. Que digan, el día de hoy, ¿quiénes son ciegos? Yo, el pez, pasa para acá. Empezar a escupir y... A ver, el uno al otro y anda a tal lado. Eso, y muchas iglesias, no sé si ya me van a entender, muchas iglesias hacen esos principios. Y hacen lo mismo, están así, lo mismo y lo mismo. Entonces, de ese estilo se hace un principio. ¿Estamos? Ya, entonces, cuidado con eso. Eso es desafiar el status quo. Eso es desafiar. O sea, hombre, cambia. Si tienes la oportunidad de cambiar, vamos a hacerlo de la mejor manera. ¿Estamos? Amén, ¿no? Nos habíamos quedado en que Jesús sanó el día sábado en contra de una tradición muy respetable, ¿cierto? Ahí habíamos visto que la ley de Moisés, y aquí también vienen las controversias, ¿no? Que yo les decía el anterior domingo, decía, que tenaz, como que muchas personas leyendo esto dicen, y no ven, Dios es un Dios de contradicciones. O sea, porque Dios a Moisés le mandó a decir que no debían hacer nada el día sábado. Pero sin embargo Jesús vino a modificar eso. O sea, decía, siempre estamos viendo de que las necesidades de las personas pesan mucho más que las tradiciones. Si alguien está en necesidad, la ley queda aparte. No que no se la cumpla la ley, ¿no? La ley hay que cumplirla. ¿Sí? ¿Estamos? Vamos acá. A lo que les decía, aquí es ¿no? También motivo de controversias y muchas veces de confusiones. Jesús fue amigo de pecadores. Vamos a ir a Mateo 11, 19. A ver, las personas que tienen la palabra de Dios me van a ayudar. A ver, fuerte, síganme leyendo. Vino el Hijo del Hombre que come y bebe y dice, he aquí un hombre comilón y bebedor de vino, amigo de publicanos y pecadores, pero la sabiduría justifica por sus hijos. ¿Amén? ¿No es cierto? Acá en esta versión dice, hablando Jesús, ¿no? Dice, y vino el Hijo del Hombre. ¿Quién es el Hijo del Hombre? Jesús. Él hablaba de él mismo, ¿no? O sea, esto ocurrió mientras predicaba, dijo esto, dijo, y vino el Hijo del Hombre que come y bebe. Y dice, ¿quién decía? ¿Quién decía esto? La gente, los fariseos. Le decían esto a Jesucristo, decían, he aquí un hombre comilón. O sea, a Jesucristo le decían comilón, bebedor de vino, amigo de publicanos y de pecadores. Punto. Dice, pero la sabiduría es justificada por sus hechos. Entonces, les hago una pregunta, y esta pregunta creo que también hice hace mucho tiempo, ¿no? Algunas. ¿Cuántos de aquí, de los que estamos aquí, se consideran amigos de pecadores? ¿Tienen amigos pecadores? Sí, claro, todos. Pero son amigos, sí, o sea, se llevan. Pues aquí viene la controversia, porque la palabra de Dios también dice, el que es amigo del mundo es enemigo de Dios. Eso dice la palabra de Dios. Por eso digo yo, ¿por qué creen que les hago una pregunta? Porque yo también pasé por eso. Y yo decía, Señor, a ver, explícame bien. Porque yo leyendo decía, el que es amigo del mundo, es el libertinaje. El que es amigo del mundo es enemigo de Dios, decía Pablo. Pero, ¿qué quiere decir esto? Que Jesús fue amigo de pecadores. A ver, alguien que me explique, yo sé que si tienen la respuesta. ¿Qué significa esto? O sea, ahí hay contradicción. ¿Cómo Jesús fue amigo de pecadores, pero más adelante Pablo les dice el que es amigo del mundo es enemigo de Dios? Entonces, ¿a cuál obedezco? Y no dicen por ahí, dicen Jesús tiene más peso, entonces yo soy el mejor amigo del pecador. Hay un propósito, no salvarlos, o sea, llegar con la palabra de la verdad para que sean libres y sacarlos de la oscuridad a la luz. O sea, había un propósito, ¿sí? Ayudarlos a entender, o sea, darles lo que ellos tal vez no tenían, enseñarles el camino correcto. Por supuesto, eso es el objetivo. Y aún te recomiendo, si tú no tienes amigos que obviamente sean pecadores, o sea, digamos así, hablando de pecadores, porque los pecadores somos todos, pero si tú tienes amigos que aún no conocen de Jesucristo, ¿sí? Es importante que tú establezcas relaciones con esas personas. ¿Con qué diferencia?
No hagamos las cosas incorrectas que ellos hacen, no compartir lo que... Si ellos, por ejemplo, te invitan, te pongo un ejemplo, te dicen, ¿sabes qué? El día de hoy vamos a reunirnos, o sea, es lo típico que sabe pasar otra vez, vamos a reunirnos por los 10 años de lo que salimos del colegio, nos vamos a reunir en tal parte. ¿Tú irías o no? Entonces aquí vienen son muchas enseñanzas. Primero, ver si estoy fuerte en algunas áreas que antes tal vez caí. Segundo, yo claro que si quiero alcanzar a más gente, tengo que ir a ese lugar. Pero ¿con qué diferencia? Si ellos beben, ¿tú crees que dice, como soy amigo de pecadores, voy a beber también? Y más bien salgo en brazos como campeón. Que me lleven a la casa. Ya llegó el bulto. Eso no quiere decir, Jesucristo nunca se lo vio así. Sin embargo, se sentaba con prostitutas, publicanos y pecadores. Por eso lo crucificaron. Pero háganse una pregunta. ¿Jesús algún momento tal vez se emborrachó? O sea, dijeron sí, o sea, estuvo con los pecadores y salió borracho. Nunca. Él estuvo, pero jamás se contaminó. Esa es la diferencia. Y esa es la diferencia de lo que hablábamos hace unos minutos. Ahí es verdaderamente comportarse un verdadero varón o una mujer de Dios. Es decir, aunque estoy en medio del mundo, yo no me comporto igual que el mundo. Aunque tengo amigos que no conocen de Jesucristo. ¿Estamos? Ahí es duro. Porque cuando te empiezan a molestar, te dicen, ¿y por qué ya no tomas? ¿Y por qué ya no fumas? ¿Y por qué ya no tienes chicas? ¿Qué? ¿Ya te volviste del otro bando? ¿Cierto? O si es que ya saben que eres cristiano, ¿qué es lo típico que te hacen? El pastorcito, el padrecito, el hermanito, hecho el santito. Y viene, ¿no es cierto? El Jesucito. Incita, ¿no? Incita. Te provoca. Entonces, ahí viene el verdadero, ¿no es cierto? Entonces, tenemos que ser amigos de pecadores con el objetivo de ayudarles a salir de donde están. Porque en algún momento alguien hizo lo mismo por nosotros, ¿o no? Porque para que estén aquí, alguien debió haberle dicho, o no sé si es que por ahí ha ocurrido ese tipo de milagros, por si acaso. Una vez llegaban a la iglesia donde nosotros estábamos y decían, y esta iglesia decían, yo vi, una vez ocurrió eso, yo vi puesto en un poste esta dirección. Y me llamó la atención y ahorita estoy aquí. O sea, nadie le predicó, simplemente llegó. Eso es Dios. O sea, si nosotros no hemos puesto nada, es en serio, si nosotros nunca hemos colocado en el post nada. Y sin embargo esas personas llegaron. ¿Sí? Llegaron. ¿Sí? Hay otras personas en donde vuelta, más bien se les predica, que es lo común. Es como si, ¿quién te trajo? No, sí, por medio de tal persona que me predicó. Hagamos lo mismo nosotros también. ¿Sí? Seamos amigos de pecadores, pero no hagamos lo que ellos hacen. Esa es la diferencia. ¿Y para qué somos amigos de pecadores? Para el objetivo de traerlos a la luz, como alguna vez nosotros también estuvimos perdidos, ¿cierto? Entonces, podemos tener amigos que no conozcan de Jesús, pero con el objetivo de traerles para acá. Recuerden que Jesús y Dios ama al pecador, ¿sí? Pero aborrece el pecado, ¿cierto? Ama al pecador, pero aborrece el pecado. ¿Estamos? Sigamos. ¿Cuáles son los enemigos del hábito de desafiar el status quo? Siempre un hábito se contrapone con otro incorrecto, ¿cierto? Si hay malos hábitos, hay buenos hábitos, ¿sí o no? Entonces, uno de los enemigos de desafiar el hábito de desafiar el status quo es estar cómodo, típico, la comodidad, ¿cierto? Si las cosas siguen igual, yo soy cómodo, igual no voy a mover ni un dedo por cambiar. Entonces dice, no estoy acostumbrado a hacerlo de esa forma, y así estamos. ¿Por qué no haces ese cambio? ¿Has tenido resultados? No, pero igual, sigo bien, estoy ahí, ni subo ni bajo. No a la subida, como decían, no a la bajada. Cambia, si puedes cambiar algo respecto a los principios inclusive bíblicos, empieza a hacerlo, ¿cierto? Estoy acostumbrado a hacerlo así. 2, la resistencia, eso es tenaz, esto es lo más duro. Dice, no deseo cambiar, ¿no es cierto? Eso es complejo. Cuando a una persona se le dice, ¿y por qué no cambias? No cambian porque no quieren, punto. Aunque muchas veces el cambio es difícil, pero no cambian es porque no les da, pues, son como, o sea, haz algo, ¿no? Igual ya, no va a pasar nada. Resistencia, te resistes al cambio. ¿No es cierto, mismo? Es como que inclusive toca empujarle, ¿no? O sea, ya cambia, no quiero. 3, pereza. Cambiar implica mucho esfuerzo, ¿es verdad?
¿Sí implica esfuerzo el cambio? Claro. Entonces, no seamos cómodos, porque si nosotros damos las razones, quiere decir como que otros cambien, como yo les decía el ejemplo de la basura, ¿no? Es como que reciclen, que otros hagan. Igual uno que no haga, que va a impactar toda la ciudad. Empecemos por nosotros mismos. Pero ¿qué implica hacer un pequeño esfuerzo, digamos, en reciclar? En que ya no tengo que botar todo a un mismo tacho, sino que tengo que tener ordenadito, decir, a ver, aquí le pongo plástico, aquí le pongo vidrio, aquí desechos comunes. Y tengo que decir, a ver, ¿este de qué será? ¿De vidrio? Pues lo boto acá. Me llevará un poco más de tiempo, claro. No somos perezosos, no queremos cambiar, ¿no es cierto? Y 4, la predisposición, cuando no tenemos fe. Nada va a cambiar. Aun cuando nosotros, a mí me gustó y por eso le puse esta foto. Muchas veces el Señor a nosotros nos da, se puede decir, la sabiduría y aún ya la fuerza para poder cambiar, pero es como que estuviéramos atados. Es como que dice, hombre, muévete. No, es que ya siempre me he visto atado, siempre me he visto de esa manera. Y dices, o sea, tú tienes el poder para moverte, pero no quieres. ¿Ustedes creen que el elefante puede arrastrar la silla? Claro, es un elefante. Pero él ha vivido, se ha criado toda su vida atado. Él piensa que no va a poder moverse. Falta de fe. Cuando alguien necesita cambiar algo, tiene que llenarse de fe. ¿Sí? ¿Estamos ahí? ¿Estamos aprendiendo algo? ¿Se han aprendido un poco el día de hoy? ¿Algo? ¿Estamos? ¿Les tomo la lección o no? Ahí nos vamos a quedar por el día de hoy porque tenemos el día de hoy. A mí me gustan los primeros domingos de cada mes porque tenemos cena. ¿Sí? La cena del Señor nos permite reconciliarnos con Él, volver a empezar. ¿No les da felicidad? A mí me da tremenda felicidad saber de que el día de hoy tenemos la oportunidad de que si en esta semana nos comportamos como unos viles pecadores, ¿no es cierto? Tenemos la oportunidad y el Señor es tan bueno que nos dice, el día de hoy tienes la oportunidad de reconciliarte conmigo. Y si el día de hoy se acaba todo, ¿a dónde vamos? Bien, me gustó, para arriba me voy. Muy bien, por supuesto. ¿Cuántos, a ver, ya, con esto ya acabamos. ¿Cuántos creen que si el día de hoy, digamos así que el Señor, Dios no quiera, ocurre el día de hoy un terremoto, ahorita, así, después de un minuto, y esto se va todo abajo? ¿Cuántos se van al cielo? A ver, levanten su mano los que se van al cielo, seguros. ¿Seguro o no? ¿Sí se van o no? Sí, nos vamos. Tenemos que tener fe. Por gracia sois salvos, dice. No sé si han leído. Por eso nosotros ponemos, como dice la palabra, en nuestras puestas, en nuestros intereses, todo está escrita la palabra de Dios. Para que mientras cualquier cosa, mientras me lavo las manos, los dientes, yo leo y me proyecto y me sigo llenando mi cabeza de sabiduría. Dice, por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros porque es don de Dios, dice. No por obras. Nadie se salva por obras. Nadie. Por más que digan, no, es que Él ayudó muchísimo a los pobres. Está bien, pero no te salvas. Realmente la salvación viene por fe. Y la fe tiene obras. Porque tú eres salvo, haces esas obras de caridad. No es al revés. No dice, yo igual soy bueno y ayudo a los pobres. No necesito creer en nada. Entonces, vas a ser una persona buenita en el infierno. Y sí que ha de haber muchas personas buenas en el infierno. No es por obras. No es por obras. Es por fe. Ojo. ¿Sí? Por fe. Recuerden que la fe sin obras es muerta también. Entonces, si tú eres salvo, vas a hacer obras. Eso es de él. El día de hoy tenemos la cena para podernos reconciliar. Y si el día de hoy sucedería algo, estamos seguros de que nos vamos a su presencia. ¿Estamos? Vamos a ponernos de pie.